miércoles, el Colegio de Notarios del Estado de México ofrece asesorías gratuitas en José... Mañana nos acompaña aquí en la cabina de Radio Mexiquense Víctor Humberto Benítez González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Derecho Notarial por el Instituto de Estudios Notariales del Estado de PEC. Actualmente coordina los trabajos de la plataforma electrónica notarial del Estado de México, así que hoy vamos a hablar con él acerca del testamento y las nuevas tecnologías. Humberto, bienvenido. Sí, muchas gracias. Como siempre, quiero agradecer al notariado del Estado de México que me permita estar aquí con ustedes en este programa. Saludar, por supuesto, al amplísimo auditorio que tiene este programa, porque podemos dirigirnos hacia la ciudadanía para tratar de aclarar algunos temas que son sensibles e importantes para todos nosotros. Desde luego, sobre todo en el marco de septiembre, mes del testamento, que quisiera que nos abocáramos a la cuestión tecnológica, pero quizás antes de ello valdría la pena que hiciéramos una declaración básica, una información, que nos dieras una información básica sobre lo que hay que saber acerca del testamento. Claro que sí, Ceci, con gusto. Mira, en primer lugar, es importante aclarar que el testamento es un acto. Muchos pensamos que es el documento y decimos, híjole, perdí mi testamento, no encuentro mi testamento, y no es así. El testamento es un acto. Es como si pensáramos que al haber extraviado la copia certificada del acta de matrimonio, perdimos el matrimonio, ¿no? Es que no encuentro mi matrimonio. No, es el acto. Okay. Entonces, es lo primero que valdría la pena aclarar. El testamento es el acto. Si de repente alguien pierde su copia o alguna cosa de estas, pues no pasa nada diferente a lo que pasaría si se extravía una copia certificada del acta de nacimiento. Entonces, es un acto, que es lo primero que hay que aclarar, y después es personalísimo, lo tiene que hacer la persona única y exclusivamente, no puede estar representado. Bien. Es revocable, se puede cambiar las veces que se desea hacerlo. Es libre, es decir, no debe de haber ningún elemento que coaccione o que lleve a una persona a tomar una decisión. Y finalmente, solemne. Esto significa que hay cosas que deben realizarse y que tienen que cumplirse para que exista. Una de ellas, que se hagan de notario. Perfecto. Una cuestión que quizá brinca ante el panorama de las dudas es que mucha gente se pregunta, bueno, yo no tengo bienes. En este momento, hasta este momento de mi existencia, no he comprado una casa, un terreno, no tengo más cosas que dejar. Pero no es lo único que se lega en un testamento. Es cierto que se dispone. ¿De qué se dispone en el testamento? Sí, es correcto. En el testamento la persona dispone de sus bienes y sus derechos y puede también declarar o cumplir obligaciones para después de su muerte. ¿Qué significa esto? Obviamente lo identificamos como el señalar quién va a ser el nuevo titular de las cosas, pero hay otros derechos que son muy importantes. Por ejemplo, se puede disponer de los órganos, se puede disponer de los tejidos y los residuos orgánicos. Por ejemplo, alguien puede disponer que su cadáver se vaya a la Facultad de Medicina. Claro. Se puede disponer de material orgánico. Ahora está muy de moda que hay reproducción asistida. ¿Qué pasa si tenemos en una clínica para reproducción asistida a lo mejor ciertas muestras de material orgánico, de espermatozoides o incluso ya la fecundación in vitro? Claro. Eso lo puedo disponer en el testamento. Entonces, no solamente no tengo casa. Y de ahí, que es una cuestión personal, puede haber disposiciones interesantes también en el rubro familiar. Por ejemplo, puede haber un reconocimiento de filiación, sobre todo esto sí es en el caso de los caballeros, para reconocer a un hijo, por ejemplo, ¿no? Claro. Muchos no se atreven a hacerlo por diferentes circunstancias familiares de su vida, pero lo dejan para que una vez que fallezcan pues se reconozca a una persona como su hijo, y esto es importante también, ¿no? Se puede disponer la tutela de los hijos menores o incapaces. Entonces, muchas veces los que tenemos hijos sabemos que tenemos hermanos o algunos de los padres con los que nuestros hijos tienen afinidad.
y que cuidan, quieren y pueden ser un buen ejemplo para nuestros hijos, pues también por qué dejar que un juez, en caso de ausentarse el padre o la madre, decida con quién se va a quedar el hijo cuando lo puedo disponer en un testamento. Este tipo de cosas son muy relevantes y se pueden disponer en el testamento. ¿Qué mayor bien se puede tener que un hijo? Uh-huh. Es que no tengo patrimonio, pues sí se puede disponer, insisto, este tipo de cuestiones para los hijos. Claro, ahí está para quienes tenían esa duda. Vamos a regresar después de esta breve pausa para charlar acerca de esta plataforma electrónica notarial que tú coordinas, Humberto, y queremos que nos cuentes todo al respecto, en qué consiste y cómo va a impactar esto en los testamentos. Recuerden que estamos en vivo aquí en Tu Notario Mexiquense en Confianza. Si ustedes quieren comunicarse a esta cabina y plantear las dudas que tengan en torno a este u otros temas del quehacer notarial, solo deben marcar 800-593-1000, que es nuestra alada sin costo a la cual se pueden comunicar desde cualquier parte donde nos sintonicen, en Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Amecameca, en Valle de Bravo, en Tejupilco, Atlacomulco, desde cualquier lugar. El 800-593-1000 es la alada gratuita. Y también nos pueden enviar un mensaje de texto al 722-443-1600. Continuamos aquí en Tu Notario Mexiquense en Confianza. La página www.colegiodenotarios.edomex.com está a tu disposición. Consúltala. O si lo prefieres, puedes enviar un correo electrónico a colegiodenotarios.edomex@hotmail.com. Explica tu caso y pide asesorías. Recuerda, colegiodenotarios.edomex@hotmail.com. Electrónica notarial. Sistemas que nos van a permitir realizar escrituras en soporte electrónico, es decir, va a ser las mismas formalidades, los mismos requisitos, tiene que estar presente el notario, debe de autorizar también de manera preventiva y definitiva, tienen que firmar las partes, nada más que con una firma electrónica. La diferencia es que va a ser en soporte electrónico. Es un poco la analogía que utilizamos para este proyecto con la factura electrónica. Pasó del papel a lo electrónico. ¿En dónde está la factura? Pues en la red. Claro. ¿No? Ya no es un papel que si se me pierde se rompe o cualquier cosa genera un problema o una falta de certeza. Aquí es lo mismo, tratar de que en una primera etapa esté la escritura o el acta notarial en la red. Y tiene otros módulos interesantes como la continuación de la comunicación de informes con las autoridades. Uno de ellos que ya empleamos es justamente para dar los avisos de testamento. Ya lo hacemos por internet. Anteriormente, hace algunos años tan solo, se enviaban tarjetas, ¿no? Se enviaban tarjetas informativas, pero no estaba integrado el Registro Nacional de Avisos de Testamento, sino hasta el año 2003 que inicia. Por cierto, es una iniciativa del Colegio Nacional de Notarios con la Secretaría de Gobernación, y el objetivo fue, como primer resultado de implementar las tecnologías, generar una base de datos nacional, porque no existía. Si queríamos saber si a una persona había otorgado un testamento, teníamos que andar adivinando, a ver, ¿en dónde vivió? Más o menos en dónde estuvo. Engorroso, ¿no? Engorroso, costoso, poco transparente, porque claro, no podíamos andar por todos lados de la República. Y hoy, solicitando los avisos, el Registro Nacional de Avisos de Testamento, que coordina e implementa la Secretaría de Gobernación, nos da una respuesta prácticamente de inmediato. Toma un tiempo, obviamente, ingresarlo y que tome su turno en el Archivo General de Notarías, pero les responde de inmediato y nos dice en qué parte de la República o incluso si en algún consulado una persona otorgó un testamento o se otorgaron varios testamentos, y nos dice cuál es el último. Claro. ¿Hay manera de identificar que es la persona y no un homónimo? Sí, porque estamos obligados a incluir, entre otros datos, la famosa CURP,
dice el nombre, es una clave única. Aunque haya dos personas que se llamen igual, hayan nacido en la misma ciudad y el mismo día, van a tener una clave única. Entonces sí nos permiten las tecnologías, trasladado al caso del testamento, pues identificar claramente quién lo otorgó. Eso es parte de esta plataforma electrónica notarial, que en realidad se irá complementando. Yo no veo que vaya a tener algún final, porque se trata de integrar todos los sistemas para generar, a final de cuentas, una base de datos a nivel estatal. Claro, esto que dices, Humberto, es sumamente importante. Mucha gente se ha comunicado para decir: ¿cómo puedo saber si mi familiar que falleció en otro estado dejó un testamento? ¿Cómo puedo saber si el testamento que conozco de mi padre, de mi madre, de mi esposa, mi esposo, es el último que existió? Bien decías que hasta antes de esta plataforma era engorroso, que también se requería de ir físicamente a las notarías, a los lugares, invertir dinero. Ahora con esta plataforma solamente se realiza entonces una búsqueda virtual a través de la cual nosotros vamos a poder determinar si existe o no existe un testamento anterior, dónde se encuentra, y poder guiar a la familia hasta este documento, ¿no? Sí, es correcto. En el Estado de México, la institución encargada de ser el vínculo con el Registro Nacional de Testamentos es el Archivo General de Notarías. Entonces, un ciudadano, acreditando su interés jurídico, puede acudir al Archivo General de Notarías directamente, que está en la ciudad de Toluca, en la calle de Nicolás San Juan, o bien puede acudir a alguna de las 190 notarías del Estado de México, que hemos insistido en el notariado mexiquense mucho en esto. Somos asesores gratuitos, claro. No vamos a cobrar porque acudan a preguntarnos, y seguramente podremos hacerles el trámite también para quien viva en una ciudad, en un municipio no cercano, pues puede acudir a su notaría más cercana y le ayudarán a hacer este trámite. Entonces, eso facilita, por supuesto, en mucho, disminuye costos, tiempos, desgaste, esfuerzos, y eso justamente son beneficios que nos da la implementación de las nuevas tecnologías para todo lo que tiene que ver con el proceso del testamento y su comunicación. Claro, además se vuelve más efectivo todo este sistema, ¿no? Tenemos mucha más certeza de que se podrá llevar a cabo un trámite como este que ya discutíamos. Humberto, la pregunta llega en definitiva, ¿no? Si ya estamos en esta temporada, en este tiempo en el que la tecnología está ayudando a resolver problemas que hasta antes eran mucho más difíciles de resolver, ¿tú crees que en un futuro, pues digamos un futuro lejano o a mediano plazo, corto plazo, podría ser que el testamento se haga en línea? Mira, la pregunta es excelente. Finalmente, el objetivo de la plataforma electrónica notarial sí es que la escritura y las actas, o sea, es decir, en este caso una de ellas de las escrituras sería el testamento, se haga en soporte electrónico, y sí sería en línea. Entonces, ¿se va a poder hacer en línea? Sí, pero hay que aclarar algo importante. Sí. Siempre vamos a necesitar lo que se llama la inmediatez del notario. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Al principio escribíamos las cosas en piedra, luego en madera, luego en papiros, luego en hojas, y ahora lo vamos a hacer en soporte electrónico, pero no ha cambiado la formalidad. Siempre ha tenido que estar presente el notario, y yo vaticino y veo que va a seguir teniendo que estar presente el notario, porque no hay otro modo de realizar dos juicios. Uno, el notario, como todo abogado, se vuelve un operador que hace un juicio de categorización lógica. Me explico a qué se refiere eso. Así como de repente nosotros no llegamos con el doctor y le decimos, mire, lo que tengo es un padecimiento por inflamación del lóbulo izquierdo, decimos, me duele el ojo, ¿no? Ajá, claro. Y así llegan con nosotros los clientes y hacemos un trabajo de categorización lógica. Quiero heredarle en vida, ok, lo que usted quiere es esto, podemos darle estas formas, y esa asesoría se vuelve ineludible para poder otorgar un buen acto como lo es el testamento, y eso solamente lo da
la inmediatez con el notario. Ese es el primer juicio. Y el segundo, un juicio de capacidad. Yo no me podría imaginar que alguien solo desde su casa hiciera un testamento en la computadora, porque ¿quién va a certificar que el señor estaba en ese momento en pleno uso de sus facultades, que no es alguien más utilizando su clave, que a lo mejor está intoxicado por alguna cosa o está siendo amenazado? Ese juicio de capacidad, por eso decíamos que el testamento es libre, es una de sus características, y el notario o las notarias certificamos que la persona esté libre de coacción en ese momento, y esto solamente lo da la inmediatez, ¿no? Intervienen algunas otras cosas que podrán entender todos. Hay emociones muchas veces al momento de acudir a hacer un testamento, y pues por mucho que pueda existir la inteligencia artificial, sabemos que nosotros somos inteligencia y emociones. Faltará la otra parte, ¿no? Esto muchas veces lo entendemos, lo gestionamos los notarios, y tratamos de dar el consejo más objetivo y más adecuado y benéfico, no solamente para el testador, sino para sus hijos. Un compañero me decía hace poco, nos han planteado testamentos que pues son inoperables, ¿no? Así, queremos hacer un fideicomiso de esto y luego que haya el dinero en Estados Unidos, y para eso tiene que estar el notario, para decirle, oye, mira, está muy bien, muy padre tu idea, pero no la vas a poder llevar a cabo por estas cuestiones de ley antilavado, por estas implicaciones fiscales. Para eso tiene que estar el notario, para ese juicio, y hacer la categorización jurídica adecuada, ¿no? Claro, y también pensaba en esto que aclarabas tú ya de una manera muy, muy eficiente, y en cómo en realidad el notario público está traduciendo al lenguaje jurídico los deseos de la población, pero además de traducir, de tener el conocimiento de este lenguaje jurídico, necesita este tacto para detectar cuáles son las necesidades específicas de cada persona, ¿no? Y su circunstancia. Pues me gustaría mucho que nos hablaras también, Humberto, acerca del impacto que ha tenido esta campaña Septiembre, Mes del Testamento. ¿Ha cambiado algo? Gracias, Ceci, sí, con todo gusto. Mira, esta campaña ha sido muy exitosa. Septiembre, Mes del Testamento, es una campaña que inicia en el 2003, es decir, estamos cumpliendo 16 años. Sí. Y a partir del 2003 se han dado al Registro Nacional de Avisos de Testamento un poco más de 6 millones de avisos. Es decir, a lo largo de estos 16 años se han dado poco más de 6 millones de testamentos. Más de la mitad han sido producidos en septiembre y octubre. Entonces sí tiene un impacto importante la campaña de Septiembre, Mes del Testamento. ¿Por qué? Pues porque todos entendemos que hay una gran relevancia en realizar este acto jurídico. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, ahora los recibos de luz. Sí. En la parte de atrás dice no heredes problemas, ¿no? Testamento, Septiembre, Mes del Testamento, no heredes problemas. ¿Por qué salió el 1 de septiembre el billete de lotería con más de 120,000 billetes de sorteo alusivo a septiembre, el Mes del Testamento? Y una infinidad de publicaciones que no solamente son evidentemente promovidas por los notarios, pues porque yo creo que como sociedad entendemos que es relevante que se haga este acto, porque a todos nos interesa, a la ciudadanía, no heredar problemas. ¿Cuántas veces no hemos visto que se desbaratan familias completas? Se terminan gastando muchas veces hasta el monto de la herencia en abogados y no llegan a una solución, ¿no? Entonces, por tranquilidad, por serenidad de la familia, importante hacer un testamento. El Poder Judicial de repente se carga de problemas y pleitos del testamento. Al Poder Judicial también le interesa que se eviten. Obviamente, para cuestiones catastrales, cuando hay inmuebles, en fin, hay una serie de personas e instituciones que estaríamos interesados en que esto permee de una mejor manera. Porque te platico, de acuerdo a la estimación que
hace CONAPO, el Consejo Nacional de Población, seríamos en este momento 130 millones de mexicanos, de los cuales solamente 100 millones de mexicanos estaremos en edad de hacer testamento, mayores de 16, ¿no? Más o menos. Y hay 6 millones, estamos diciendo 6 millones de avisos, estamos diciendo que de cada 100 solo 6 han hecho un testamento y bueno, pues sí tenemos aún mucho por trabajar y por eso queremos aprovechar este tipo de espacios para invitar a la ciudadanía a que protejan sus bienes, que es el resultado de toda una vida de trabajo, y que con acciones responsables aseguren el futuro de sus familias, les den tranquilidad y que fortalezcan sus lazos familiares, ¿no? Que hagan su testamento. Todavía quedan algunos días para que lo hagan a precio de septiembre, mes del testamento. Pues tenemos que despedirnos. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros, Humberto Benítez González, notario público número 136 del Estado de México con residencia en Metepec. Rápidamente el número de la notaría. Sí, tenemos los teléfonos 2-11-50-51 y 208-4505 con LADA 722. Perfecto. Recuerden también el 722-219-7281 y 89 del Colegio de Notarios del Estado de México. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Y gracias a quienes estuvieron en sintonía esta mañana. Mi nombre es Cecilia Juárez. Me despido. Quédense aquí con Radio Mexiquense. El notario es un profesional que otorga asesoría imparcial y los actos que ante él se celebran poseen seguridad jurídica. Radio Mexiquense y el Colegio de Notarios del Estado de México te ofrecen un programa de servicio para asesorarte y aclarar todas tus dudas en el quehacer notarial. En cada una de las notarías públicas del Estado de México, la ley civil, el notario mexiquense se encuentra regulado por la ley. Tu notario mexiquense en confianza.